Bueno, y estamos con un señor, hay una foto que fue premiada. A ver si ponemos esa foto premiada. Ustedes saben, ahí está la foto. Esta foto fue premiada, creo que el año pasado. Ganó el Pulitzer esta fotografía. ¿Y quién consiguió por segunda vez un Pulitzer? Un chico que ahora tiene 47 años, que nació en Buenos Aires, que se llama Rodrigo ABD. Creo que así se llama. ABD, no es ABC, como el diario acá, sino es ABD. ¿Cómo te va, Rodrigo? Bruno Masi te saluda. Felicidades, un placer. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andas? Buen día acá. ¿Todo bien? ¿Dónde estás vos? Estoy en Villeta. Ah, estás en Villeta. Estás en Paraguay, entonces. Decime... Bueno, frente a Argentina. Estoy mirando Argentina, de Paraguay a Argentina, pero sí, del lado acá de Paraguay. Y bueno, y va a ganar Argentina seguramente este domingo, ¿verdad? ¿Sí o no? Esperemos. Va a estar duro, pero bueno. Bueno, vos sos fanático del fútbol también, como buen argentino. Sí, a mí me encanta el fútbol. Me gusta mucho el fútbol y soy hincha de un equipo muy chico. A ver. Que algunos conocen acá en Paraguay y eso me da mucha alegría. A ver, se llama Banfield. Banfield, pero bueno, pero es muy famoso Banfield. Yo desde hace muchos años. Hace muchos años, y mirá que tengo mis años, Rodrigo. ABD, ¿cómo se pronuncia tu apellido? ¿ABD es? Se puede pronunciar Abd o se puede pronunciar, cuando estaba en Siria, se pronuncia a veces Abed. Es un apellido sirio. Mis abuelos eran sirios, inmigrantes, y llegaron a Buenos Aires a principios del siglo pasado. ¿Y cómo te dice la gente? Rodrigo Abed. ¿Cómo te dice? Abed. No, cuando trabajaba en Buenos Aires en los diarios, ABD, me decía. Y bueno, ABD, como yo. Claro, es más fácil, más práctico. Pero bueno, ¿cómo suena en el idioma sirio, digamos? ¿Cómo debe de sonar, mejor dicho, el apellido tuyo? Abed. Abed, o sea... Sí, o también Abd o Abed, dependiendo. O sea, de la es una suerte de abdo, entonces, de abdo. Abed o abdo. Bueno, hay una una E tácita entre la B larga y la D, sería Abed, una cosa así. Sí, es un apellido difícil de pronunciar. Mucha gente piensa que es mi pero es un artístico, pero no. Bueno, pero justamente es un sello de calidad también y de reconocimiento, ABD, porque no sé, es un nombre artístico, justamente. ABD. Bueno, es difícil ganar un Pulitzer. ¿Cómo conseguiste un Pulitzer? A ver, vamos de vuelta con esa imagen, porque hay toda una historia detrás de la imagen ganadora del Pulitzer. Fue muy conmovedora la fuerza de esta mujer. ¿Cómo decidiste que esa debió de ser la instantánea? Y vos estabas ahí, ¿por qué? ¿Cómo se dio esto? ¿Y cuál es ese lugar? No sé, a ver si nos describís, por favor. A ver, ese lugar es en Bucha, es en un pueblo en las afueras de Kiev. Sí. Es el lugar que fue ocupado por el ejército ruso en su avanzada hacia Kiev. Ahí fueron los combates más sangrientos, porque ahí el ejército ruso lo paró el ejército ucraniano. Y devastador, el lugar estaba destruido, cientos, miles de cuerpos diseminados por todo el pueblo. Y en este lugar fue donde encontramos a esta señora de 70 años. Estaba buscando porque había desaparecido, no sabía dónde estaba. Y nosotros, de alguna manera, lo que fue interesante, que la acompañamos a la señora en todo el proceso de identificar. Había cientos de bolsas en un cementerio, tipo una morgue improvisada. La señora estaba rogando porque le entreguen el cuerpo de su hijo. Ella vivía su otro hijo que estaba traumatizado.
Y la verdad fue muy lindo la relación que tuvimos con ella, porque al principio estaba un poco reticente con el tema de las fotos, pero después poco a poco empezó a hablar con nosotros, nos veía todos los días que llegábamos a ver qué estaba pasando en este cementerio, en esta morgue, y nos invitó a su casa, nos contó su historia familiar, nos invitó a comer a su casa. Nos presentó a su hijo, nos contó toda una historia muy cruda, muy dura, que para mí al final es lo más importante de reflejar, de poder contar en un conflicto armado, el dolor de los civiles, de la gente que queda atrapada en el fuego cruzado. Me parece que la gente más vulnerable, en este caso es una señora que no pudo salir, que quedó atrapada con la avanzada rusa, y esa foto para mí significa mucho porque es un símbolo de muchas familias, de muchas mujeres, de muchas madres que con todo por esta guerra actual. Sí, qué tocante lo que decís y cómo lo describís y cómo vos te apersonaste ahí en ese... vos fuiste exclusivamente para tratar de sacar fotografías o hacer algún reportaje fotográfico también, si se quiere, allá cuando comenzó la guerra esta entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo recalaste ahí y cómo conseguiste que esa foto, que a tu criterio habla de por sí, porque no hace falta mediar palabras, sino uno ya se imagina lo que es eso, cómo llegó a convertirse en el premio Pulitzer, esa fotografía tuya? Bueno, nosotros con la agencia donde yo trabajo, que es Associated Press, cuando se desata, cuando empieza la invasión, rápidamente llega gente de Europa y a tratar de cubrir el conflicto, a reforzar a la oficina local. En este contexto, es una noticia tan grave que necesitan refuerzos. Yo llego al mes de empezar la invasión, todavía el ejército ruso estaba en las puertas de Kiev, no sabíamos si iba a entrar, eso cosa muy dramática. Y cubriendo el día a día, ¿no? Todo lo que estaba pasando, las bombas que pasaban en el frente de batalla y que caían en los barrios, las barricadas, algunos tours de prensa que hacía el ejército ucraniano para mostrar a los periodistas qué es lo que estaba pasando. Y cuando el ejército ruso de repente se moviliza y se va de vuelta a su país, a la frontera, nosotros llegamos a estos lugares devastados y podemos cubrir, digamos, lo que quedó de este conflicto. Respondiéndote a la pregunta del Pulitzer, en este caso el Pulitzer no es un premio en donde nosotros como trabajadores de la agencia o fotógrafos podemos decidir. Hay unos editores que hacen una presentación, eligen ellos las fotografías y ellos hacen toda la presentación. Nosotros ahí, digamos, los fotógrafos no tenemos participación. La decisión de la agencia, en este caso, que es muy bueno aclararlo, no solo yo fui el ganador con esta foto de Ucrania, sino que fue una entrada en conjunto. Éramos 5 fotógrafos que cubrimos el conflicto en distintos momentos durante todo el año, todo el primer año de la guerra. Y esa entrada tiene más potencia, creo yo, porque no solo están estas fotos mías, que de alguna manera reflejan unos momentos muy dramáticos, sino las de otros compañeros míos que estuvieron cubriendo todo el año de una forma muy profesional todo lo que pasó, porque el conflicto no solo pasaba en Kiev, en el país, en Kharkiv, que es una ciudad muy importante. Fue una cobertura muy grande, donde la verdad que le pusimos mucho empeño, razón, muchas ganas de contar el drama de lo que estaba viviendo la gente ahí, desde los millones de refugiados, los heridos, la destrucción material, un poco de todo. Bueno, yo quiero pedir disculpas también a la gente. No sé si sale así entrecortada el contacto, la comunicación con Rodrigo, pero todavía nosotros entendemos. No quiero cortar esto porque es muy interesante lo que nos está diciendo.
fotógrafo, reportero de la Associated Press. Él está trabajando ahí desde el 2003 en esa gran organización mundialmente afamada. Fue parte del equipo ganador del premio Pulitzer en el año 2013 por su cobertura de la guerra civil en Siria. También su apellido es sirio, por supuesto, Rodrigo Abed, una cosa así, Abed, o ABD sería más fácil, es como un, sí, ABD, Rodrigo ABD, o Abd, como él dijo. Bueno, y ganando por segunda vez en el 2023, el año pasado, a través de esta fotografía, el premio Pulitzer. Y él contaba que él es uno de los tantos fotógrafos, pero ahí la plana mayor de la organización de Associated Press es la que presenta estas fotografías cuando llega el momento, y de ahí extraen aquella que tiene todo el potencial para salir la foto del año, como es esta. De vuelta, vamos a ver si ponemos en pantalla. Es una señora que está destrozada, llorando ante el ataúd de su hijo, y bueno, eso cala hondo, tremendo. Es lo que ni nos imaginamos nosotros lo que habrá también testificado él con su cámara, Rodrigo ABD, allá en Ucrania, cerca de Kiev, y lo que es esa dura lucha. Nosotros comentamos así a través de reportes y ese tipo de cosas, pero no nos imaginamos el día a día de esa gente que está allá, que pierde a sus seres queridos, que entre ¿cómo que se llama?, fallecidos ahí, tiene que moverse, seres humanos que estaban con vida y que de repente una bala se cruza ahí, los liquida y están ahí abandonados, si se quiere. Es una cuestión que ni nos imaginamos nosotros, y también eso forma parte, aunque parezca mentira, de lo que hay que testificar, lo que sucede en el mundo, y cómo se testifica a través de una fotografía o a través de alguna cámara o a través de alguna filmación, porque para que la gente pueda entender lo que pasa, que hasta ahora no sabemos por qué se llega a estos extremos, pero no estamos hoy para analizar eso, sino simplemente dentro de toda esta salvajada surge la oportunidad creativa de alguien que con buen ojo clínico pudo captar algo que queda para la historia, ¿verdad? Como un testimonio de un momento trascendental, y esperemos que esto se acabe pronto y que no vuelva a suceder. Bueno, es una opinión desde acá, desde esta cabina de cristal, de alguien que también está mentalmente conectado allá, pero uno no tiene. Coste que yo visité campos de concentración allá en Alemania, y uno se imagina al entrar ahí también todo lo que pasó, esa gente que sufrió denodadamente esa salvajada que fue lo de la Segunda Guerra y la cuestión de los nazis y ese tipo de cosas. Y esto es más o menos algo similar, unos ataques así misericordes, porque a alguien se le ocurre que Kiev tiene que formar parte de Rusia, porque ahí comenzó la historia rusa propiamente, pero es otro país y merece la atención del mundo y merece no ser atacado, etcétera, etcétera. Bueno, Rodrigo, y amén de todo esto, ¿vos te sentís congratulado con lo que hiciste? ¿Cómo te sentís vos? Mira, yo siento que el trabajo que hacemos nosotros es intentar dar luz, intentar contar hechos noticiosos
de todas las guerras, y en eso dejamos gran parte de nuestra vida, porque lo tomamos no solo como un trabajo, sino como algo mucho más profundo. Nosotros, los reporteros gráficos, siempre tenemos que estar en los lugares, siempre tenemos que poner el cuerpo, hay mucho riesgo. Somos conscientes de que si no estamos en la imagen, nadie nos puede contar la imagen, y eso es un esfuerzo muy grande y es un compromiso que no solo tengo yo, sino creo que tienen todos los reporteros que estamos intentando contar historias dramáticas, historias que muchas veces están ocultas, para tratar de dar una impresión más real a una audiencia global. Nosotros lo que hacemos en la agencia AP es contar lo que pasa en un rincón del mundo, pero contárselo al otro, al Sí. lector que está en Asia, en África, en Europa. Tratar de decir, miren, en este lugar del mundo está ocurriendo esto y nosotros se lo queremos contar de la mejor manera posible. ¿Cuántos países? La manera más humana. Sí, la manera más humana posible. Eso también, la manera más humana posible. Recorriste mucho, evidentemente, porque hace mucho tiempo que estás conectado con esta profesión que la más apasionadamente se nota. ¿Cuántos países recorriste profesionalmente, o sea, trabajando, digamos, más o menos? ¿Contabilizaste la cantidad de países? No, pero Latinoamérica, o sea, América de Estados Unidos para abajo, casi todos los países, salvo Surinam y algún otro. Pero después recorrí toda Latinoamérica, estuve en Libia cubriendo la guerra contra Gaddafi, en Siria, en Afganistán, que me tocó vivir también un tiempo. Y sí, che. Viví varias. En Afganistán. Un país que quiero. Viviste Sí, en Afganistán. Sí. Afganistán. ¿Cómo es esa experiencia de vivir en Afganistán? A ver. Muy interesante porque es adaptarse a un país musulmán. Es aprender mucho de una religión que para nosotros acá en Latinoamérica es un poco distante. Muchas veces tenemos muchos prejuicios. Es aprender de un país muy sufrido, que ha pasado por guerras civiles, por invasiones, muy golpeado, pero al mismo tiempo es gente súper hospitalaria, súper amable. Es un país increíblemente lindo, tiene montañas, desiertos, ríos, y también es como ir a un país atrasado 50 años, ¿no? Es como... el túnel del tiempo, es el túnel del tiempo, más o menos, ¿verdad? Exactamente, y con todos los vaivenes políticos que he tenido. Yo estuve antes digamos, cuando estaba la OTAN de alguna manera en control bajo una democracia muy débil, y después estuve el año pasado ya con los talibanes como los nuevos, digamos, ¿no? El retorno de los talibanes al poder, y ahí también volví, y fue interesante ver qué es lo que pasó con la llegada de los talibanes, todas las restricciones a las mujeres que son muy grandes, que están sufriendo mucho ahora, a pesar de que es un país, y eso es lo bueno, que está más pacificado, ¿no? Digamos, ya se acabó la guerra de los talibanes contra la OTAN, y eso de alguna manera brinda un poco de tranquilidad a un país muy golpeado por muchas guerras sucesivas. Y en aquel momento, ¿cómo eran tratadas las mujeres, digamos, por los talibanes? ¿De una manera salvaje? ¿Eran objetos las mujeres? ¿No se las tenía en cuenta? ¿Cómo eran tratadas estas? Las mujeres, gran parte del problema con el gobierno talibán es la educación. Las mujeres están hay muchas restricciones para que las mujeres estudien. Y eso había sido un avance, un avance muy importante de la democracia y de la intervención extranjera. Y también el acceso a trabajos, ¿no? Muchas veces en ministerios,
en ONGs que estaban llegando al país, y todo eso con los talibanes se terminó porque las ONGs se fueron, porque el gobierno, porque cada vez los talibanes restringen mucho el trabajo de la mujer, y eso eso para las mujeres es muy duro. Pero bueno, también la visión de muchos musulmanes también es importante, y uno la toma. Dice, bueno, nosotros no somos como ustedes los occidentales que usan a las mujeres para vender productos, para estar en la televisión como si fuese una mercancía. El capitalismo de alguna manera y el occidente muestra a las mujeres con mayores libertades, pero al mismo tiempo las sigue utilizando como objeto. Y bajo la ley musulmán eso no ocurre. Entonces, bueno, al final es importante como entender que uno no puede estar de acuerdo en muchas cosas, pero entender la otra posición del otro lado, ¿no? Bueno, abrirse un poco. sí, una experiencia. En realidad uno tiene que entender ambas caras de la moneda, ¿verdad? Porque, qué sé yo. Rodrigo, tenemos que dejarte. Me gustaría volver a entrar en contacto contigo. Si estás por Asunción, a ver si no te venís acá al estudio, porque va a ser mucho más fácil poder conectarnos, dialogar. Hay tantas cosas que quisiera preguntarte. Y así telemáticamente a veces es un poco dificultoso desde la perspectiva de la tecnología, digamos, pero si estás por acá me gustaría que te vengas, y para ampliar un poco mucho más tu historia, que es riquísima, conocer mucho más de Rodrigo Abed o Abed, no sé, algo así se pronuncia tu apellido. Sí, no, y te cuento que sí, cuando este es mi primer viaje a Paraguay. Yo ahora volví por muchos años de vivir en otros países, y ahora estoy más cerca, y bueno, eso es un compromiso mío. El próximo viaje, cuando vuelva, me comprometo a visitarte y a hacer una conversación más tranquila, cara a cara, que era la idea. Pero bueno, no pude, la verdad que... Sí, no importa. Será en otra ocasión. Y ese primer Pulitzer, el primer Pulitzer lo ganaste en el 2013 y fuiste a cubrir la guerra civil siria, ¿es así? Sí, volví a la tierra de mis abuelos, con toda la carga emocional que eso también implica, implica, claro. Sí. Y bueno, ¿Y qué fotografiaste ahí? Porque todavía no he visto la foto concerniente a ese proceso, a ese momento. Mira, fue parecido a lo de Ucrania. También la agencia decidió hacer en conjunto, y un fotógrafo mexicano, otro español, yo había un fotógrafo palestino. Y lo que decidió es tomar las mejores fotos y hacer una entrada en conjunto, y también fue algo fue algo bueno porque tenía mucha potencia, contaba la historia de la guerra civil en Siria durante ese año, que fue muy brutal. Bueno, querido Rodrigo, te felicitamos, fotógrafo o fotoreportero sería, que tiene mucho andamiaje. Él, a través de tantos años de carrera, consiguió 2 Pulitzer a través de su trabajo. Evidentemente es palabra mayor, y quiere decir que tiene un ojo clínico, tiene mucha sensibilidad. ¿Esa es la fotografía? No es la fotografía. Estamos tratando de buscar esa fotografía, la premiada, la que te corresponde, del año 2013. Pero queremos que vuelvas acá, pero en vivo, que estés con nosotros, Rodrigo, para una siguiente vez. Agradecemos a Pepe también, Pepe Quevedo, que nos conectó con Rodrigo, así que muchas gracias. Y con esta fotografía premiada en el 2023, a ver si podés poner, con esta fotografía nos vamos, cerramos este contacto con Rodrigo, a quien volvemos a felicitar.